fin un nuevo vídeo y os quiero hablar del Lea Autoras Octubre. Si lleváis aquí un tiempecito, ya sabéis que todos los años, el mes de octubre, suelo dedicarlo de una manera u otra al Lea Autoras Octubre. Puedo estar más implicada en la lectura o en las recomendaciones, si no a través de los vídeos, a través de mis redes y demás. Y este año, Dios mío, ya casi se nos acaba el mes y no había tenido tiempo de hacer un vídeo relacionado con el Lea Autoras Octubre. Y se me ha ocurrido pues hacer uno de estos vídeos que hago de vez en cuando recomendando autoras que hace relativamente poco que conozco, pero que ya me han enamorado por completo y ya quiero leer absolutamente todo lo que han publicado, lo que van a publicar, lo que tienen en su cabeza que están pensando y aún no han hecho, pues yo lo quiero leer. Entonces, he recopilado 5 autoras que me fascinan y pues nada, voy a pasar ya de enrollarme. Bueno, antes os digo que pasaros por la página, por Twitter, las redes de Lea Autoras Oc y por su web, que tienen un montón de recomendaciones y un montón de ideas geniales de diferentes autoras para darles la visibilidad que merecen. Y ahora sí, vamos a empezar con las autoras que os quiero recomendar hoy. La primera es Aliette de Bodar. Aliette de Bodar es una autora franco-vietnamita que ya os he recomendado en alguna ocasión. De hecho, os recomendé, tengo un vídeo que os dejo por la i en la que os hablaba de una novela corta que me gustó bastante y lo que pasa es que solo está en inglés. Pero hoy os traigo un libro por fin que tenemos en español, que es Historias de Suya, que recopila 2 historias, La maestra de té y La detective y 7 infinitos. Son 2 relatos largos, 2 novelas cortas que están incluidas en este universo de Suya que tanto me flipa. Este es un universo que ha creado la autora y que hay tropecientos mil relatos que están relacionados con él, lo que pasa es que son relatos completamente independientes, cada uno está protagonizado por personajes distintos y podéis leer en el orden que queráis. ¿Y qué tiene de peculiar? Bueno, pues este universo, aunque está ambientado en el futuro, en el que existen las naves mentales, que me parece uno de los conceptos más guays del mundo, que son las típicas naves que, vale, ya conocemos porque son naves con pensamientos y demás, humanoides, como quien dice, pero la peculiaridad de estas naves mentales es que nacen del vientre humano y están relacionados y totalmente unidas a la familia en la que pues, nacen, ¿no? Están relacionadas con esa familia, lo que pasa es que viven mucho más que una vida humana. Luego, otra cosa fascinante de este universo es que mezcla muy bien lo que es la ciencia ficción, quiero decir, las historias ambientadas en el futuro en general, con ese clasicismo y esa mitología y esa estética asiática, particularmente de Vietnam. Hay muchos conceptos que aparecen aquí, pues en cuanto desde los nombres, leyendas que la autora reinterpreta a la manera más de ciencia ficción, a la gastronomía que aparece. Yo ya sabéis que soy una adicta en general Asia y particularmente Vietnam, me interesa muchísimo, con lo cual cada vez que aparece una pincelada de esta me vuelvo loco y me parece que es una mezcla perfecta la que hace la autora en estas historias de esos 2 conceptos tan dispares y que funcionan muy bien. Aparecen elementos como muy típicos dentro de Asia, pero llevados al futuro. El tema bueno, pues de la importancia de la familia, la importancia de los ancestros, la importancia también como de los estudios, de la poesía, del arte, de ser funcionario, ¿no? Que esto es algo que se ve como en muchas novelas e incluso K-dramas y demás, que bueno, lo más alto que podías llegar era ser un funcionario del Estado. Pues esto está permanentemente presente aquí, lo que pasa que en el futuro. Bueno, y dicho todo esto, bueno, aparte son historias súper en el que todas las protagonistas son siempre femeninas o casi siempre. Es un imperio matriarcal en el que hay una emperatriz siempre y nos va a mostrar también las consecuencias de la colonización. Aliette de Bodar es una persona que vivió en sus propias carnes la guerra y siempre plantea las consecuencias de ser un superviviente o de haber sufrido una catástrofe de este tipo, lo que afecta a los personajes, ¿no? Es una autora que bueno, se centra mucho en este tema, que a mí ya sabéis que además me interesa un montón. Total, este conjunto de elementos hace que cada vez esté más fascinada por las historias de Suya, que de verdad, ojalá Redcade nos traiga más historias porque son 2 las que ha traído aquí, pero es que hay mogollón por traducir.
Y bueno, yo he leído estas dos, que además, bueno, se puede decir que son un poco retellings, están protagonizadas por dos naves mentales que os comentaba antes. Es que son un poco eso, retelling de Sherlock Holmes y... ¿cómo se llama este otro? Lupin, Arsène Lupin. Yo, como sabéis, el tema de detectives no es lo mío, no es lo que más me atrae, y aún así estas historias me han gustado un montón, las he disfrutado mucho. Creo que tienen muy bien esos temitas cogidos y que profundiza muy bien, o sea, se lee muy bien, es una lectura muy rápida, pero que como que deja entrever muchas otras cosas. Yo ya había leído de esta autora, bueno, aparte del relato que os dije, otra novela, pero más de fantasía, y también un par de cuentos que tenéis en Cuentos para Algernon, que es una página web que siempre os recomiendo porque tiene un montón de relatos gratis traducidos al castellano. Y los que había leído allí eran Caída de una mariposa al amanecer y 3 tazas de aflicción a la luz de las estrellas, que si queréis pues ya sabéis que los tenéis ahí para probar un poco la pluma de la autora. Como os digo, son historias independientes aunque estén metidas en este universo tan fascinante. Y el que he leído ahora también ha sido el de Morera y Lechuza, que está en el Matreon de Crononauta y me ha encantado, me ha gustado muchísimo. De todos los relatos que he leído es el que más me ha gustado, o sea, me han gustado mucho estos también, pero es que este relato me ha gustado porque encaja más conmigo, tiene más el tema de la venganza, parece más el tema del imperio, que a mí lo que más me gusta de esta autora, la verdad, es el worldbuilding que crea, esa mezcla, ya os digo, fascinante de culturas y demás. Y aquí se ve un poquito más, se ve un poco más las consecuencias pues eso, de la guerra, de una dictadura que sufren pues, por esta emperatriz y tal. Y me encantó ese relato, me gustó un montón, os lo recomiendo mucho, pero en general cualquier cosa de Aliette de Bodard, si podéis haceros con ella, haceros porque de verdad esta es una autora que quiero seguir de cerca. Hace tiempo que me gusta, pero como que últimamente estoy muy obsesionada y lo que pasa con sus relatos es que te lees uno está bien, te lees 2 está mejor, te lees 3 y estás obsesionada. Entonces, claro, también os recomiendo leeros varios seguidos porque entonces como que os metéis más en este mundo inmersivo de Chuya que es muy guay y muy original sobre todo. Ahora pasamos a otra autora de la que no voy a hablar tanto porque me he extendido bastante con la anterior y pues sobre todo porque he hablado mucho de ella, pero aún así no quiero dejar de recomendaros a Naomi Novik, que es una de estas autoras que cuanto más la leo más me gusta. No se puede decir que sea un descubrimiento reciente, pero sí que es verdad que recientemente he leído muchísimas más obras de ella. Es una autora norteamericana que es principalmente conocida, yo creo, por las primeras novelas que se publicaron aquí en España, que fueron Un cuento oscuro y Un mundo helado. Estas son 2 novelas que son independientes, que hay mucha gente que piensa que están relacionadas, pero no tienen nada que ver, o sea que podéis leer una o la otra en cualquier momento. Y quizá lo que tiene más en común es que tienen ese tono más de retelling, de cuento clásico, oscuro, siniestro, que coge elementos de la mitología de diferentes países y demás, y bueno, por eso puedes relacionarlos, pero son historias súper independientes y aunque jueguen desde Planeta a confundirnos por estas cubiertas prácticamente idénticas, no tiene nada que ver una historia con la otra. A mí personalmente lo que más me ha gustado de ella ha sido la primera novela que leí, que es Un cuento oscuro, pero también me encantó Un mundo helado y desde luego ya sabéis que también soy súper fan de su saga Temerario, que comenzó con El dragón de su majestad y que ya sabéis que tenéis reeditadas por Umbriel ahora mismo. No sé si van ya por el 4 o por el 5.º volumen, es una saga, no sé si eran 7 volúmenes. Yo he leído los 2 primeros, que es este y El trono de Jade. Me gustó un poco más el primero que el segundo, pero aún así, este mundo de guerras napoleónicas con dragones, yo no sé qué más queréis saber. Es una historia como súper clásica de aventuras en la que los personajes tienen muchísima importancia y los dragones son lo más entrañable que podéis conocer, aunque haya sangre y haya muerte, porque están en guerra. Y bueno, que es como muy entrañable y muy llamativo porque no tiene nada que ver con las otras historias. Igual si leísteis a Naomi Novik con los libros de Un cuento oscuro y tal, os esperáis aquí algo que no va a ser, porque esto ya os digo que tiene un tono mucho más clásico, aventurero, tiene mucha parte histórica que llama la atención en comparación con el otro. Y ya su trilogía, la última trilogía que han sacado aquí en España, es la trilogía de la escolomancia. Yo solo he leído el primero, que es el de Una educación mortal, pero me gustaría seguir leyéndolo, aunque de todo lo que he leído es lo que menos me gusta. Sigue pareciéndome súper interesante y sobre todo el hecho de que esta autora, Dios mío, todo lo que escribe es que es súper distinto. A mí me alucina cómo consigue desde el tono, los personajes, la manera de narrar. Es muy original y quizás esta historia lo que tiene es que es muy densa y está protagonizada por unos adolescentes
que son muy adolescentes y al principio a mí me costó un poco entrar por ella, pero también tiene ese rollo Dark Academia y una ambientación tan chula que cuando acabó la historia necesitaba más. Bueno, total, que yo ya sabéis que todo lo que sea de Naomi Novik me lo voy a leer, lo voy a devorar y sé que lo voy a disfrutar. Otra autora que, en fin, para sorpresa de nadie soy mega fan, es Fonda Lee. De Fonda Lee he por fin leído recientemente Guerra de Jade, que es la segunda parte de la trilogía de los Huesos Verdes, que es esta trilogía que mezcla, vamos a decir, mafiosos con magia, es un rollo así y todo asiático. Y os aseguro que esta trilogía, bueno, solo queda el último, pero no pasa nada, no os pongáis nerviosos porque esto me lo ha preguntado mucha gente, en plan, ¿cuándo va a salir el tercero? Yo, que estoy todo el día cotilleando las redes de Insólita, la editorial que lo trae para enterarme de estas cosas, he visto que han comentado que en principio saldría el año que viene el tercero. O sea que, relax. O sea, leeros los dos primeros, que el tercero va a salir. Y además tiene unas ediciones súper chulas y unas traducciones buenísimas por Antonio Rivas. O sea que, en mi opinión, merece la pena esperar para leerlo en castellano, que es lo que yo estoy haciendo. Me flipan las ediciones, por cierto, tengo que decirlo. O sea, ansiosa estoy por saber el color y las ilustraciones del tercero. Pero bueno, ya sabéis que estas son unas novelas, tenéis una reseña en mi canal de la primera, que os la dejo por ahí también. Son unas historias que me fascinaron a niveles insospechados. Ya os hablaré más del segundo porque lo acabo de terminar, pero solo decir que mantiene el nivel totalmente, que estuve igual de enganchada, que amo a los personajes, que me caso con hilo, o sea, todo más o menos lo mismo que el primero, solo que la autora sigue reinventándose y sigue ampliando ese universo que crea. Y que si buscáis algo enganchante, estos son los libros perfectos. Al menos a mí me tuvieron pegadas a sus páginas absolutamente durante toda la historia, vamos. De esta autora he leído también una novela corta que me encantó, la verdad. Es una novela corta que espero que salga muy pronto y que no tiene nada que ver con la saga de la trilogía de los Huesos Verdes porque es fantasía pura y dura. Y habla de una joven que vive en un mundo en el que se dedican a adiestrar a aves rapaces gigantes para luchar contra mantícoras. Y llama la atención porque es una historia como muy intimista, muy pausada, muy de desarrollo de personajes, muy única. Realmente es una novela corta que me encantó. Y luego también me he leído un relato que este sí lo tenéis en el Matreon de Crononauta, que se llama La fiesta eterna de los condenados. Y que este es un relato muy cortito que también os recomiendo mucho, que tampoco tiene nada que ver con los anteriores y es un relato que surge más bien de la presión que sufren las personas que están expuestas en las redes sociales. Me pareció muy interesante, está ambientado en el infierno y me pareció muy chulo cómo lo contaba en tan pocas páginas, cómo te hacía sentir realmente esa presión y esa especie de locura de, no sé, cómo las masas pueden volverse locas en 5 segundos. Está muy bien contado en este cuento, que ya os digo que es muy cortito, pero muy chulo. Y bueno, pues lo dicho, yo solo estoy deseando que Fonda Lee siga escribiendo mucho, porque también quiero leer absolutamente todo lo que escriba. Es verdad que hacía tiempo que no me pasaba, que salía un libro, porque es que me llegó el libro y al día siguiente empecé a leerlo. O sea, ese es mi nivel de obsesión. Quiero decir, dejé aparcado mis otros 4 libros más o menos que estaba leyendo en ese momento y me puse con este a tope. Y no me arrepiento de nada. Bueno, otra autora que no va a ser sorpresa de nadie que esté aquí, pero que tenía que mencionar porque la amo mucho y muy fuerte, desde hace relativamente poco, pero la intensidad de mi amor es tan fuerte que parece que llevo amándola 20 años. Yo estoy hablando, por supuesto, de Silvia Moreno García. Esta es una autora que tenemos la suerte de que yo creo que poco a poco vamos a ver todos sus libros publicados, si no es por Minotauro, por Umbriel. Esta es una autora mexico-canadiense, pero que escribe en inglés. Todas sus historias son súper distintas, realmente muy distintas, pero igual de adictivas y igual de originales. Yo de momento he leído Gótico y La noche era terciopelo, que son 2 de mis mejores lecturas, esta del año pasado y esta de este sin ninguna duda. Gótico es una historia de fantasía, terror, gótico obviamente, ambientado en México, que habla de la colonización, tiene tonos un poco Lovecraftianos y a mí, bueno, me encantó. Y en cambio La noche era terciopelo es una historia noir, ambientada en los años 70 en México, que tiene unos personajes inolvidables y es una historia que también me atrapó, me pareció única, que tiene una ambientación fascinante y bueno, que me enamoró definitivamente, ya os digo, de la autora.
Para leer próximamente tengo uno de los libros que para mí es de los más esperados de todo el año, que es Dioses de Jade y Sombra. Es una novela que salió hace bastante ya en Inglaterra y Estados Unidos y que me llama muchísimo la atención también porque está ambientada en la época del jazz. Habla de una joven que está todo el día ocupada, pero de repente su vida va a cambiar drásticamente cuando aparece el dios azteca de la muerte y la envuelve en esa locura de road trip en el que van a viajar por México para que este dios intente recuperar su trono perdido. Mitología azteca, el México de la era del jazz, ¿yo qué queréis que os diga? Estoy completamente segura de que este libro me va a encantar. Y por si tenía alguna duda, viene con la recomendación de mi hermana, que le flipó este libro, o sea que... Total, Silvia Moreno García, para mí de las autoras actuales imprescindibles en todos los aspectos. Y por fin, la última autora que os quería recomendar no podía ser otra que Angela Slater. Angela Slater es una autora australiana que, bueno, ¿cómo deciros? Mi obsesión es grande con ella, grande, muy grande. Es una autora que publicamos desde Duerme Vela, de Conjuros y otras penas, salió a la venta precisamente este mes, y es una novela que habla de Paciencia, que es una bruja que tiene unos 50 años o cosas así, vive en el Prado de Eda, que alejada un poco de todo el mundo, viviendo con su hija adoptiva, con su perro, pero de pronto llega unos personajes de su pasado a ponerlo todo en jaque y a traer los secretos oscuros que ella tenía enterrados que van a salir a la luz. Para mí es maravillosa por el tema de la sororidad como aparece, por esa ambientación genial y única, pero especialmente por Paciencia. Paciencia es una bruja que toda ella es gris, o sea, es un personaje que a mí me encanta, me parece revelador en muchos aspectos, que no es una buena persona, y reivindico estos personajes. Ya veis, es una novela muy cortita que os leéis bastante rápido, pero que os va a dejar su pozo, os lo aseguro. Y en castellano también podéis encontrar Masa Madre y otros relatos, que es un libro de relatos que nos trajo Dilatando Mentes y que yo he terminado hace muy poquito y que francamente se va a llevar mis 5 estrellas, pero porque no le puedo dar 200, porque este libro, o sea, estos libros, es que son de esos que dices, están hechos para ti. O sea, esta autora escribe para ti. No sé para el resto de la humanidad, pero para mí, o sea, está dedicado totalmente. O sea, su estilo, los temas que trata, cómo los expone, ese universo que crea como de retellings, de cuentos clásicos muy, muy oscuros, protagonizados siempre por mujeres, por brujas, por sirenas, por ninfas, por espíritus, en el que la venganza, la muerte, el asesinato, todo eso está presente, en el que las cosas no son lo que parecen, en el que hay secretos, bosques siniestros, ese mundo como de los hermanos Grimm, pero con personajes súper fascinantes. Y aparte, una cosa que me gusta muchísimo de esta autora es que todos los relatos, bueno, no todos, pero casi todos están interconectados. O sea, tú notas que el universo que crea es uno y puede aparecer un personaje en el primer relato que de repente aparece de secundaria en un personaje de otro relato distinto 20 años después. De hecho, podéis encontrar varios personajes que aparecen aquí en los relatos de aquí, con lo cual os recomiendo encarecidamente que os leáis los 2 libros porque a mí me mola muchísimo estos easter eggs que nos va dejando la autora e ir buscando y encontrando todos los personajes y como reconstruir estas piezas de la historia. Es que me encanta. De verdad, no puedo decir otra cosa que Angela Slater es de mis autoras predilectas. A ver, todas las autoras que traemos y autores en Duerme Vela son de mis autores favoritos. Está claro. Pero recientemente, una de mis últimos descubrimientos realmente ha sido Angela Slater, porque esta era una autora que mi hermana era mucho más fan que yo, había leído mucho más de ella y yo solamente había leído la novela corta, que obviamente me flipó, pero cuanto más voy leyendo de ella, más me enamoro, más me vuelvo loca y más necesito leer de ella. Por suerte, Dilatando Mentes creo que va a traer otra recopilación de relatos y esta autora ha sacado hace poquito también una novela corta que yo creo que también la veremos por aquí pronto. Así que bueno, larga vida a Angela Slater, reina y diosa de las historias de cuentos de hadas chungos, que es lo que yo más disfruto en la vida. Y bueno, creo que con esto ya tendríamos el vídeo de hoy. Me he extendido bastante porque ya sabéis que cuando me gusta algún libro o una autora me vuelvo un poquito loca. Pero bueno, contadme un poco si habéis leído alguna de estas autoras, si os gusta alguno de estos libros, si os llaman la atención, si tenéis curiosidad por leer alguno de ellos o cuáles son las autoras que habéis descubierto recientemente y os gustaría recomendarnos a todos porque, en fin, ya sabéis, Leo Autoras Octubre, para eso está, para recomendar y reivindicar autoras.
Y nada, que espero que nos veamos la semana que viene porque tengo otro vídeo que tengo muchas ganas de grabar y que espero que me dé tiempo a hacerlo, o sea que estaros atentos, que muchísimas gracias por todo. Ya sabéis que tenéis mi Patreon, mi Aquelarre, donde podéis apoyarme y allí tenéis contenido semanal recurrente de todo tipo. Y nada más, que nos vemos muy pronto y adiós.